Paz de Cristo, hermanos del Centro Apostólico de Adoración, hermanos y amigos que se ponen en contacto con nosotros para la palabra de Dios, les damos la bienvenida en este día. En este día estaremos mirando el estudio, le hemos titulado La elección justa, y vamos a elevar a Dios una oración para comenzar nuestro estudio de la palabra del Señor. Padre Santo, estamos delante de ti, Jesús, pidiendo tu dirección, Padre Santo, que tú seas, Jesús, quien hables a tu pueblo, a tus hijos, Señor, a las almas. Señor, que toda palabra que salga de mi boca, que sea ungida, Señor, con tu Espíritu, Señor, con tu santa unción. Padre, yo solamente soy un vaso tuyo, Señor. Permíteme entregar, Señor, tu mensaje con toda libertad, Señor, con toda sabiduría tuya, Padre Santo. Usa tu siervo, Jesús. Toca a alguien por medio de tu palabra, Jesús, en tu nombre, Padre. Hermanos y amigos, como dijimos, este estudio le hemos titulado La elección justa, y vamos a estar hablando de el profeta Daniel. Vamos a leer allí en el capítulo 1, versículo 8. Vamos a estar hablando de la vida de este profeta, y vamos a estar tocando únicamente unos puntos porque no tenemos tiempo para hablar tanto que pudiéramos hablar de esta historia de este profeta, gran siervo de Dios, quien habló aún profecías que no se han cumplido. Dios le reveló cosas que aún no se han cumplido, que también le reveló al apóstol Juan cuando estaba ya en la isla de Patmos, ya para morir. Dios le reveló aún estas mismas profecías. Y queremos hablar, enfatizar, como sabemos que ustedes que han leído la historia de Daniel, sabemos que este joven con otros 3 amigos, ellos fueron cautivos del rey de Babilonia y los llevaron a Babilonia como esclavos, como cautivos, básicamente siervos del rey babilónico. Y vamos a ver en el capítulo 1, versículo 8, dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Como dijimos aquí, el rey dictó una orden al capitán de los eunucos que se escogieran estos varones sabios, inteligentes, sin tacha. Quería decir que no tuvieran defectos. Él los quería perfectos para que estudiaran su lenguaje, que estudiaran su ley, sus dictos que tenía, sus mandamientos que él iba a poner, que los entendieran. Y entre estos era Daniel y los otros 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos jóvenes eran sabios. Y vamos a llegar más adelantito a explicar más a fondo, definir de dónde venía su sabiduría y hasta dónde llegaron. Este joven Daniel fue, podemos decir, un sobresaliente. Él sobresalió en ese grupo de sabios que tenía este rey. Como ustedes saben la historia de Nabucodonosor, él tuvo un sueño y él pidió que se le interpretase ese sueño, y mandó traer a los sabios, a los astrólogos, mandó traer todos los sabios que había en la área para que le interpretaran ese sueño que él tuvo.
Y llegaban los otros sabios y le decían al rey, le decían, dinos de qué se trata tu sueño y nosotros te lo interpretaremos. Dinos qué soñaste y nosotros te interpretaremos el sueño. Y él dijo, díganme el sueño, yo lo he olvidado. Y aquellos hombres sabios no sabían qué había soñado el rey. Entonces dijeron, si ustedes lean ahí cuando tenga tiempo en su casa, hermano, hermana, lea los primeros capítulos de Daniel. Allí le dice todo lo que fue el sueño y cómo Daniel se lo interpretó. Este hombre fue un hombre con gracia delante de Dios. Sabemos que Daniel, él fue un hombre temeroso de Dios que nunca dejó su fe. Se lo traerían cautivo, se lo trajeron cautivo como esclavo, como usted quiera nombrarle, pero él nunca dejó ni olvidó a su Dios ni la fe en su Dios. En medio de aquella cautividad, en medio de aquellas órdenes de aquel rey que no conocía al Dios de Daniel, ellos se pararon. Daniel se paró y sus amigos se pararon con él y guardaron esa fe en ese grande Rey de reyes y Señor de señores. Daniel propuso no contaminarse. Cuando la orden le fue dada al capitán de los eunucos que se les pusiese aparte y se les diese de comer de la comida del rey, Daniel dijo, wait a minute, un poquito, espérate. Esa es contaminación. Eso no va con las reglas de nuestro Dios. Y él le pidió a aquel capataz y le dijo, déjanos comer, danos esto de comer, no nos des de la comida del rey. Y el capataz tuvo miedo y dijo, si llegan a verse desnutridos, faltos de fuerzas, falto de color cuando lleguen al rey, mi vida está de por medio, dijo aquel capataz. Y Daniel le dijo, pruébanos por 10 días. Y si no ves que vamos a dar la talla, entonces veremos. Pero quiero decir con esto que Daniel tenía una seguridad, una convicción estaba totalmente seguro de lo que él hablaba. Y el capataz dice que salió de acuerdo con él. Salió de acuerdo y dijo, ok, te voy a probar 10 días. Si en 10 días no veo diferencia, vas a tener que comer. Y puso Dios a Daniel en gran gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, versículo 9. Es decir, Dios le dio gracia a Daniel para estar enfrente y hablar con aquel encargado, el capataz encargado de la orden que dio el rey. Entonces miramos que empieza a obrar Dios por medio de estos jóvenes. Versículo 12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Él no quería contaminarse, decimos una vez más, no quería contaminarse con la comida del rey, ni bebiendo del vino del rey. ¿Por qué razón? Daniel sabía las órdenes que tenía de lo alto y tenía propuesto en su corazón demostrar que lo que él sentía, lo que él creía, lo que él vivía, era más confiable y más poderoso el Dios que él servía que cualquier otra cosa que le presentasen. Era una orden del rey que hiciesen eso, pero a Daniel no le importó. Él halló gracia, Dios le dio gracia para no contaminarse.
Hermanos, si ponemos atención a esta enseñanza, nos da una enseñanza tremenda a nosotros los hijos de Dios, a no contaminarnos con las cosas del mundo. Daniel estuvo enfrente del rey babilónico y no menguó en su fe. Dice el versículo 17 del mismo primer capítulo: a estos 4 muchachos, hablando de Daniel y los otros 3 amigos que iban con él, dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Ustedes saben la historia y vamos a llegar un poquito allí de cuando Dios le dio aquel sueño al rey de Babilonia, al rey Nabucodonosor. Daniel halló gracia, Dios le dio sabiduría y conocimiento. ¿Por qué? Porque Daniel estaba totalmente saturado. Esa fe que él tenía en Dios era una fe viva que él vivía día y noche. Aunque se lo trajeron cautivo, él no dijo: mi Dios se quedó atrás. No, el corazón de Daniel estaba puesto en el único Dios poderoso. Allí en Daniel 2, vamos a ir al capítulo 2, versículos del 14 en delante, vamos a leer unos versículos. Y dice: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. El rey había dado esta orden que matara a todos los sabios de Babilonia. ¿Por qué motivo? Ya los había llamado el rey a todos los otros sabios y le decían al rey: ¿tu sueño que quieres que te interpretemos? No podemos si no nos lo dices. El rey no, el rey lo había olvidado y él quería que se le dijese su sueño y la interpretación de su sueño. Entonces dijo: mata a todos los sabios de Babilonia. Y allí iban incluidos Daniel y sus 3 amigos. Y Daniel habló sabiamente. Entonces Daniel habló sabiamente y prudentemente a Arioc, era el nombre del capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto, es decir, este mandato, se cumple de parte del rey tan apresuradamente? ¿Por qué vas tan deprisa a matar tantos hombres? Entonces Arioc quiso saber a Daniel lo que había, es decir, le dejó saber la orden, por qué razón. Y Daniel entró, versículo 16, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación del rey. Luego se fue, la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa. Pongamos aquí atención a esto, hermanos. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Estos son los nombres originales de estos 3 jóvenes hebreos, a quienes luego más adelante habla que el rey los mandó echar en fuego y en un horno de fuego, y que luego mandó que se subiese el calor en aquel horno 7 veces. Imagínense nomás, hermano, vamos a hacer un paréntesis rapiditamente. Si un horno tenía que tener 150 grados Fahrenheit y lo manda a subir 7 veces. ¿Y qué dice la historia?
ese rey de reyes, ese Dios que ellos servían, hermanos, es el mismo Dios que sirvemos a hoy nosotros. Dice que ellos andaban caminando adentro en el horno de fuego, y no nomás eran ellos tres, era alguien más con ellos. El mismo que los libró del fuego andaba con ellos en medio del fuego. Y dice que aquel rey se asombró y dijo: que no mande echar a tres porque veo 4. Él no sabía que el número 4 es el que los estaba, el número 4 que venía a ser el número 1, el primero en todo. Era aquel que los estaba guardando y protegiendo de todo lo que venía en contra de ellos. El mismo Dios que sirvió a Daniel. Bueno, vamos a seguir adelante. Por eso tenemos el título de esta lección: la elección justa. Hermano, ¿qué elección tenemos nosotros? Dice el versículo 18: para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Fíjense, hermanos, queremos aquí enfatizar a qué nivel de fe estaban estos hombres. Se unieron en oración y Dios contestó y le reveló a Daniel el sueño para que él pudiera ir delante de este rey y le dijera: esto soñaste, esta es la interpretación. Oh, pero tengamos en cuenta, este hombre conocía a Dios, servía a Dios, temía a Dios y vivía de acuerdo a su voluntad. Hermanos, ¿qué dimensión de fe practicaban estos hombres? El Dios es el mismo, hermanos. Dios es el mismo. El Dios Jehová del Antiguo Testamento es el mismo que ahora conocemos nosotros con el nombre de Jesús. La pregunta es: ¿qué dimensión de fe tenemos nosotros? ¿En qué dimensión espiritual vivimos nosotros? ¿Pudiéramos nosotros pasar una pruebita como la pasaron ellos? Digo una pruebita, pero fue una prueba grande. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos, si se diese un mandato? ¿Niegas tu fe o te vas al horno de fuego? Muy buena pregunta. Vamos a responderla individualmente. ¿Qué haríamos delante de nuestro Dios? ¿Cómo lo presentaríamos? ¿Nos avergonzaríamos? Ojalá que no. Porque el Señor dijo: el que se avergüence de mí con los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Hermanos, es algo en qué pensar. Es algo en qué meditar, hermanos. Cuando estaba leyendo yo estos capítulos, hermanos, se derrama el corazón de sentir esa presencia de ese Dios vivo, genuino, que no cambia. ¿A dónde está mi fe? ¿Qué tanta fe tengo yo en ese Dios? Ayúdame, Señor. Si el tiempo de la prueba llega, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sería? Tenemos que estar bien convencidos que nada ni nadie, como dijo el apóstol San Pablo, que me apartará del amor de Cristo. Eso, hermano, tenemos que tener en mente. Día y noche, hermanos, nuestro hablar debe de ser con el Señor Dios Todopoderoso. Líbranos, Señor. Ayúdame, Señor. Auméntame la fe, Señor. Quiero vivir para agradarte. Y dice, vamos a seguir leyendo. Dice, él muda, versículo 20, perdón. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios
de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la gloria. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y a la ciencia y ciencia a los inteligentes, entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres. Fíjense en eso, hermanos. Él no olvidó la fe. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Y ustedes, hermanos, ahí saben lo que fue el asunto del rey. Le reveló el sueño. Aquel rey estaba turbado en su corazón porque no sabía lo que vendría adelante. Y Dios le enseñó por medio de un sueño. Y él estaba inquieto, pero no había hombre. Aún los sabios le dijeron: esto ningún hombre en la carne lo puede revelar, solamente los dioses. No sabían que Daniel tenía ese Dios que revela todo. Y Dios le dio esa gracia a Daniel. Hermanos, se nos está pasando el tiempo. Vamos a concluir con unas preguntas, hermanos, preguntas importantes. ¿Cuáles son las cosas que más te hacen sentir incómodo en este mundo? Déjame decirte, hermano, lo que más me hace sentir incómodo a mí personalmente en este mundo es la injusticia. Y es que solamente uno es justo. Daniel sirvió a ese Dios justo. Nosotros conocemos a ese Dios justo. Si pensamos, hermanos, que en esta tierra se va a hacer justicia por el hombre, déjame decirte, hay que rectificar eso, porque solamente Dios es justo. Las personas de fe nunca se han sentido como en casa en este mundo. Eso me hace recordar un corito que cantábamos: el mundo no es mi hogar, yo de pasada voy. Hermanos, eso es diario en nuestra mente. No estamos en este mundo porque este mundo sea nuestro hogar, sino como nuestro padre Abraham, buscamos una ciudad que tenga fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, nuestro Señor Jesucristo. En este mundo vamos de pasada. Sirvámosle con esa firmeza, esa fe firme, como Daniel, como los 3 jóvenes hebreos, sabiendo diariamente. Les voy a relatar un poquito más, no alcanzamos de leer, se nos pasó el tiempo. Daniel fue echado en el foso de los leones. ¿Y qué pasó? El Señor mandó a aquellos leones que le sirvieran hasta de cobija allí calientito a Daniel. Dice que al siguiente día, cuando fue el rey y le habló: Daniel, Daniel, ahí estaba Daniel, lo mandó sacar. Y luego que sacaron a Daniel, mandó que echasen a todos aquellos corruptos que le levantaron falsos a Daniel. Y dice que no alcanzaban a caer, y no nada más ellos, sus familias también pagaron el precio de ese pecado. Dice que no alcanzaban a caer al fondo del pozo cuando los leones ya los habían devorado en pedazos. Pero a Daniel le sirvieron de cobijita para dormir. Hermanos, qué grande es nuestro Dios, qué grande es nuestro Dios. A pesar de los desafíos a su fe, la traición y la guarida de los leones, Daniel tuvo una influencia tan profunda en Babilonia que el rey Darío ordenó a todos
en su reino que adoraran al Dios de Daniel. Fíjense las cosas que nuestro Dios hizo y sigue haciendo. ¿Cómo obró Dios? Que a raíz de esto, ahora el rey da la orden, adórese el Dios de Daniel. Otra pregunta, ¿ha conocido a alguien que haya tenido una transformación por la influencia cristiana en los demás? Hermanos, nosotros hemos conocido a alguien, hemos sido ese vaso que por medio de nosotros Dios haya convertido un corazón. Esa es la pregunta. Si no ha pasado, necesitamos que mirar que pase. Necesitamos obrar de tal manera que alguien venga a los pies de Cristo por medio de una palabra de que les compartamos la palabra, por medio de que les dejemos saber de ese Dios de poder que sirvemos como Daniel. Él no tuvo miedo ir al rey y decirle: oh rey, dame tiempo, yo te revelo tu sueño. Y él reconoció que no fue él, sino el Dios quien él servía, y se lo dijo al rey. Hermanos, nosotros nos detenemos de decir lo grande que es nuestro Dios. No debemos de hacerlo, de detenernos. Era un mundo muy perfecto, era un mundo muy parecido al de hoy. En aquellos tiempos del rey de Babilonia, era un mundo muy parecido al de hoy. ¿Qué vemos hoy? Hermanos, que Dios tenga misericordia, porque ahorita la abominación abunda. Y si llega hasta la presencia de nuestro Dios, que nuestro Dios diga hasta aquí, hermanos, ahí se acabó el tiempo para muchas almas. Para nosotros los creyentes es un triunfo, es la victoria, es lo que esperamos. Pero para muchas almas, hermanos, no va a haber otra oportunidad. Y dice, era un mundo muy parecido al de hoy, y sin embargo, nuestros ancestros, que quiere decir antepasados espirituales, pudieron vivir su fe en este mundo de una manera tan poderosa. Es decir, los apóstoles, si miran el capítulo 17 de los Hechos, allí hay testimonios, hermano, de cómo se vivió la fe en nuestros antepasados. ¿Alguna vez ha considerado involucrarse con un evento social con el propósito de hacer amigos, haciendo el bien y demostrando lo que significa ser un seguidor de Jesús? Es muy buena pregunta, hermano. En alguna actividad social nos hemos envuelto. Ahora es algo muy serio lo que voy a decir. Prométame que se lo guarda con usted, mi hermano, mi hermana. Cuando vamos a una actividad social, compartimos nuestra fe o nos convirtemos a ellos. No me la conteste, contéstesela a usted. Yo se la contesto al Señor. Porque es muy fácil que vamos a una actividad, me invitaron a un parque, hay un party, hay un birthday, o como a usted le guste decir. Y allí en el parque, con muchos que no conocen a Dios, ya ustedes saben lo que se acostumbra. Hermano, déjame, te hago otra vez la pregunta. En alguna ocasión que se presenta, ¿nosotros hablamos de nuestro Dios que sirvemos o nos convertimos a ellos? No me la contestes, guárdatela, prométeme que no le dices a nadie. Examínate, yo me examino con el Señor. ¿Cómo es mi comportamiento? Daniel no se avergonzó, lo repito. Él fue escogido, fue traído preso de la ciudad de Jerusalén, fue escogido, y él nunca puso su confianza en su persona. Y el rey mandó que se escogiesen, se eligiesen
varones jóvenes con sabiduría, bien presentados, sin mancha, que no tuvieran defectos. Me imagino que eran jóvenes bien parecidos y bien presentados. El rey quería de lo mejor. Hermano, ¿qué quiere tu rey? ¿Qué quiere mi rey? Él quiere lo mejor de nosotros, lo que Él ha puesto en nosotros. Eso Él quiere de nosotros. No nos avergoncemos de hablar de su palabra. Dice, insta a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, quisiera tener el tiempo para compartir con ustedes, pero se nos está pasando. Las personas allá afuera tienen hambre. Hay alguien que pregunta, alguien que quiere. Es de nosotros enseñarles el Dios que sirvemos nosotros. No te vayas a avergonzar, hermano. Te doy esto como testimonio porque algo me inspiró a hablar este mensaje, y déjame decirte, hermano, se siente satisfacción de hacerlo porque sabes que estás haciendo la voluntad de tu Padre. Hermano, yo en el amor de Cristo te amonesto, cuando tú tengas una oportunidad cada vez en tu vida, nunca te vayas a avergonzar de hablar y presentar a tu Dios que tú conoces, a tu Dios que tú sirves. Quiero terminar aquí con este pensamiento. Se nos ha ido el tiempo y quiero terminar con este pensamiento. Estos consejos de oración, y es un enfoque de oración. Dice, Señor, este mundo no es mi hogar. Mi corazón anhela una ciudad cuyo arquitecto y constructor eres tú, oh Dios. Quiero estar lleno de fe en medio de un mundo infiel. Quiero que uses mi vida para que transformes a alguien que me rodea. Me someto a tu voluntad. Quiero practicar mi fe en todas las dimensiones de mi vida. Hermanos, es nuestra meta, es un mandato de Dios, predicar nuestra fe, la fe que tenemos en Cristo Jesús. Él dijo a sus discípulos, pero eso aplica a nosotros: ir y hacer discípulos en mi nombre. ¿Hasta dónde podemos llegar? Tú no nos pide que lleguemos al otro lado del mundo. A alguien tenemos al otro lado de nosotros. Allí está la oportunidad, mi hermano. No desperdiciemos el tiempo. Hermanos, se ha acabado el tiempo se pasa rápido y así se pasa la vida. Aprovechémosla discerniendo bien el tiempo, haciendo las cosas que a nuestro Dios le agradan. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos, y hasta el próximo estudio con la ayuda del Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, y más penetrante que toda espada de dos filos, Señor, que penetra hasta partir los huesos y las coyunturas, Señor. Ayúdanos, Padre, danos más solidaridad, Señor, más fe, más constancia, Señor, que con todo de nuevo hablemos tu palabra en todo momento, que compartamos, Señor, con toda libertad ese evangelio de buenas nuevas, Señor, de salvación con otros y para otros, Señor. En tu nombre, Padre, gracias te doy. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y adelante, hermanos, hablemos de Cristo más y más.